Y el tema de hoy es: no confíes lo que ves. Y quiero comenzar con esta lectura de la palabra de Dios que está al frente de la pantalla. Mira lo que dice Proverbios: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Proverbios 3, 5-7. ¡Qué sabio consejo! ¿No es cierto? Confía en el Señor. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. No deberíamos confiar en nuestro propio entendimiento, en lo que conocemos o sabemos. No porque no seamos capaces de lograr grandes actos de discernimiento, no porque no seamos capaces de tener sabiduría, sino simplemente porque no lo sabemos todo. Simplemente porque hay cosas que, por muy inteligentes que seamos, las desconocemos. Sin embargo, Dios conoce todas las cosas. Él lo sabe todo. Si confiamos en Él, Él puede dirigir nuestras vidas. Y me parece que muchas veces el pueblo de Dios termina pecando, no porque nos levantamos un día y decimos: hoy día tengo ganas de hacer algo malo. ¿No es cierto? No, hoy día tengo ganas de pecar y de romper los 10 mandamientos. Yo no creo que ningún cristiano se levanta así. Pero me parece que más bien muchos cristianos terminan miserablemente fracasando simplemente porque nos confiamos en lo que nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen. Nos confiamos en que nosotros vamos a hacer lo correcto y terminamos fallando. Eso le pasó a Josué y a los israelitas en el capítulo 9, que ahora vamos a estudiar hoy del libro de Josué. Pero antes quiero hacer una oración. Señor Todopoderoso y bueno, te pedimos que prepares nuestros corazones y mentes para escuchar el mensaje de tu palabra. Y te pedimos que este mensaje llegue a nosotros de tal manera que podamos hacer tu voluntad mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a los primeros versos. Los primeros 2 versos nos muestran, de hecho el verso 1 nos muestra a estos enemigos unidos en su gran maldad en contra del pueblo de Dios. El verso 1 parte con una conferencia internacional de enemigos de Israel. Están estos hititas, amorreos, cananeos, fereceos, givitas y jebuseos. Son varias naciones, grupos étnicos, que se reúnen con un solo propósito. Ojo, estos son enemigos entre sí. Estos pueblos son enemigos entre sí. Se odiaban entre sí. Se atacaban y se asaltaban entre sí. Pero se unieron con un propósito. Porque hay un enemigo más grande: los israelitas. Así que ellos, dice el verso 2, se ponen de acuerdo para buscar pelear contra Josué y contra Israel. Siempre va a haber oposición al pueblo de Dios. Siempre va a haber oposición. Sus enemigos son hostiles. Entonces, este es el primer cuadro, esta es la primera escena. Hay una gran amenaza de parte de los cananeos. Pero luego en los versos 3 al 13 vemos otra escena sorprendente. Porque lo que nos muestra estos versos es que de este grupo de enemigos hay un grupo que tiene otra decisión. Y eso es sorprendente porque es un giro inesperado en la historia. El verso 3 indica que una nación, un país de este grupo que se han reunido,
Los gabaonitas, que pertenecían al grupo étnico de los gibitas o hebeos, depende de la traducción que tengas. Pero los gabaonitas, los de Gabaón, ellos tienen otro pensamiento, cambian de parecer a una mentalidad que dice, si no puedes contra ellos, únete a ellos. Así que eso es lo que hacen estos gabaonitas. Estos enemigos de Israel vivían a 9 kilómetros de Jerusalén. En otras palabras, era uno de los pueblos que Dios había dicho que debían ser eliminados. Si recordamos este verso en Josué 3, Dios les había prometido que iban a limpiar esa tierra de los cananeos, hititas, y ahí lo puse con negrita, los gibitas. Ahí están los Gabaón, los de Gabaón. Son de ese grupo. Era un pueblo grande, tenía un ejército poderoso, pero hay algo en ellos. Han escuchado del Dios de Israel. Han escuchado que el Dios de Israel está peleando por ellos y han llegado a la conclusión de que no tienen ninguna oportunidad contra los israelitas. Ellos sabían que Dios había hecho cosas maravillosas por su pueblo y cómo Él había destruido los muros de Jericó y cómo les había dado la victoria después de una pequeña derrota contra Jai. Y lo otro que saben estos gibitas es que ellos son los siguientes en la lista. Porque territorialmente hablando, en los que venían, estaban siguientes en la fila de destrucción. Así que ellos saben que van a perder, saben que van a ser borrados del mapa y tienen miedo. Y con ese temor siguen otra estrategia. Dejan la alianza con los otros reyes y deciden usar la astucia y el engaño. Deciden engañar a Josué y a los israelitas. Así que delegan un grupo de ellos que se disfrazan como embajadores, pero no embajadores de los gibitas, de Gabaón, sino como embajadores de un país muy lejano, de la película de Shrek, del país muy, muy lejano. No dice la Biblia de qué país supuestamente vinieron estos, pero sí dijeron que venían de muy lejos. Y es ahí donde llegamos a la tercera escena, versos 14 al 18. Los gabaonitas sabían que la única forma de salvar el pellejo era logrando una alianza con los israelitas. Pero también sabían que los israelitas habían declarado la guerra contra todos los que habitaban ese lugar. Así que ellos, sabiendo esto, parten a engañar a Josué. Josué no sabía nada de esto. Él no sabía de las intenciones de los gabaonitas, ni tampoco de este engaño. El no saber lo que está pasando en la mente de esta gente, sumado a una actuación digna del Oscar, logró un engaño en Josué. En estos versos vemos que Josué y los líderes de Israel caen en la trampa. Caen en la trampa. Porque estos gabaonitas van disfrazados, van con ropa vieja, van con un discurso elaborado. Y les dicen, queremos hacer una alianza. Noten bien cuál es el engaño. Súper elaborado. Primero, usan la astucia. Eso dice el verso 4. La astucia. Ellos sabían que los israelitas tenían un compromiso total con los pactos. Ellos sabían que para este pueblo, hacer un pacto, aunque sea verbal, era un compromiso de vida. Sabían que si lograban que Josué empeñe su palabra, él la iba a cumplir a cualquier costo. Y también sabían que los israelitas
tenían un gran sentido de compasión con los menos afortunados, con los que sufren. Así que se disfrazan de harapos, de mendigos, quienes han caminado lejos por mucho tiempo y vienen a ellos con este disfraz. Pero también noten que ellos usan la mentira. Verso 6. Ellos le dicen a Josué que venían de un territorio, de un país muy lejano, fuera de Canaán, es decir, de un país que Dios no había condenado a la destrucción. Eso es una mentira. Ellos serán los próximos en la fila. Pero también en su estrategia ellos utilizaron la adulación. Verso 8. Le dicen, somos tus siervos, somos tus esclavos. Dijeron que venían con esta disposición a servirlos. Aunque más tarde se mostró que sí, efectivamente estaban dispuestos a servirlos, esto no deja de ser un tono adulador en cómo se presentaron. Usaron la adulación. Y en el verso 9, esto es muy interesante, utilizan un argumento incluso teológico, religioso, porque le dicen, por causa del nombre del Señor. Y nota que está, bueno, no está aquí, pero en la Biblia está en mayúsculas, Señor, porque ellos están usando el nombre personal de Dios ahí, Yahweh. Dijeron que venían en el nombre del Señor y ocupan el nombre personal que Dios le había revelado a Moisés. Así que están usando el lenguaje religioso y teológico. Y finalmente, en el verso 13, para rematar con todos estos argumentos, usan el disfraz. Y el disfraz no solo es su ropa harapienta, sino que también esta utilería de primera, ¿no es cierto? Le dice estos panes, cuando salimos, mira este pan, cuando salimos de la casa estaba recién calentito, recién salido del horno, y mira cómo está ahora, lleno de moho. Mira estos odres de vino, estos cueros donde guardaban el vino, eran nuevitos cuando salimos, ahora se están reventando por el uso. Ellos venían de una ciudad que estaba a 3 kilómetros, habían caminado 3 kilómetros. 1 hora, 2, a lo mucho. Pero dijeron que venían caminando muchos días. Fue un engaño magistral, digno de los mejores estafadores. Pero quiero que noten una cosa. El error de Josué no fue en que este engaño fue perfecto, porque sí lo fue. Un engaño perfecto en términos humanos. El disfraz, la utilería, las palabras, la adulación, la mentira, todo eso. Pero el gran error, según la palabra de Dios, está en que ellos, Josué y los líderes de Israel, no consultaron con el Señor. ¿Te das cuenta? El enemigo puede venir con la mejor de sus estrategias, con el disfraz más convincente. Puede engañar a cualquiera que tiene ojos, que tiene oídos, que puede palpar y ver, puede presentar evidencias científicas, lo que tú quieras, y convencer a todo el mundo. Pero a Dios no lo puede engañar. Si tan solo Josué hubiera consultado al Señor, todo ese elaborado engaño no hubiera funcionado. Pero ellos no consultaron. Y esta no es la primera vez que le pasa. En el capítulo 7, cuando ellos fueron a pelear contra Jai, que era una ciudad mucho más pequeña, con menos soldados que los israelitas, ellos se confiaron en lo que sus ojos podían ver. Es una ciudad pequeña, venimos de destruir a Jericó, estos no son una gran amenaza, vayamos con menos. El resultado es que perdieron vergonzosamente. Esta es la segunda vez que Josué y los israelitas se apoyan más en su capacidad y en sus sentidos y no consultaron
con el Señor que lo ve todo. Ahora, Josué no es un mal líder. Él no es una persona que está, como decía al comienzo del sermón, que se levanta y con el deseo de fracasar, con el deseo de hacer lo malo, de pecar, de hoy día quiero realmente ofender a Dios. No. Y tampoco la Biblia lo presenta con grandes errores, por ejemplo, como Abraham, que mintió descaradamente. No es mi mujer. O como Moisés, que pecó airado en el desierto. Estos israelitas golpeó la peña. O como David, que adulteró y conspiró por un asesinato. Josué es uno de los únicos personajes que la Biblia lo presenta casi como perfecto, excepto que en el fondo sigue siendo humano. Sigue siendo humano. Josué, por muy bueno que era, buen hijo de Dios, buen líder, temeroso del Señor, él no puede ver los corazones de la gente y es engañado. Es susceptible al engaño. Se deja confiar por aquello que sus sentidos le informan. Y aquí se descuida por segunda vez. Eso nos está mostrando en la Biblia que el pueblo de Israel necesitaba otro Josué. Que no sea solo fiel, temeroso a Dios, esforzado y valiente como lo era Josué. Un líder honesto, humilde, temeroso de Dios. Pero sino alguien más que pudiera leer los corazones, la mente, las intenciones de las personas y tener el discernimiento y la sabiduría y el conocimiento de Dios. Alguien que no vea con los ojos de la carne, sino con los ojos de Dios. Este pasaje está preparándonos para la llegada del verdadero Josué. Pero también nos está mostrando que nosotros necesitamos dirección divina, hermanos. Por muy maduros que seamos en la palabra de Dios, por muchas experiencias maravillosas que podamos haber tenido en la fe, no debemos bajar la guardia. No nos dejemos llevar por nuestros sentidos, por nuestras victorias pasadas, o por lo que vemos y experimentamos. No nos dejemos llevar por nuestras derrotas tampoco. Necesitamos consultar a Dios. ¿Sabes qué? Nuestros sentidos son engañosos. Lo que vemos y entendemos es muy limitado. A veces tenemos el error de Josué de ver que todo está bien para adelante y vamos, démosle con todo. A veces tenemos el error de ver todo mal, todo oscuro, todo negro. Necesitamos que Dios nos diga realmente la realidad. Él ve lo que tú y yo no podemos ver. Este pasaje nos está desafiando a hacer un alto en nuestras vidas y examinarnos seriamente. ¿Cómo te sientes hoy respecto a tu vida, a tu familia, a tus proyectos? ¿Te sientes pesimista? ¿Te sientes optimista? En el fondo, sea como sea que te estés sintiendo, la palabra nos está diciendo, busca la guía de Dios. Busca la guía de Dios. No dejas de necesitar la guía de Dios, aunque te esté yendo bien. Y cuando te está yendo mal es cuando mucho más necesitas la dirección de Dios. ¿Buscamos su dirección para nuestras grandes decisiones? Cuando hacemos nuestros planes, nuestros proyectos, cuando nos proyectamos a futuro, ¿lo hacemos consultando con Él en oración? Reflexionando en su palabra, nuevamente volvemos a la palabra. ¿Cómo vas a saber si es que Dios está de acuerdo o no? Si es que Dios te está guiando o no, si no lees tu Biblia. Lee tu Biblia. Porque, hermanos, el enemigo es astuto. Va a venir a nosotros disfrazado mejor que los gabaonitas. Va a venir disfrazado como ángel de luz. Necesitamos estar alertas.
Satanás está lleno de estrategias y disfraces. Es un maestro de la mentira y del engaño. Y el pueblo de Dios debe estar alerta. Por otro lado, nuestra propia naturaleza. A veces no es ni siquiera necesario que el enemigo venga disfrazado. A veces de adentro mismo de nosotros surge el engaño. Porque nuestra naturaleza es engañosa. Nos deprimimos. Empezamos a tener pensamientos, no valgo para nada. Nadie me ama. ¿Has consultado siquiera a Dios para saber cuánto vales? ¿Has consultado qué opina Dios respecto a ti? ¿Qué dice la Biblia? Mirad el amor que nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. ¿Te das cuenta cuán importante es consultar al Señor? Estar alertas. Josué era un tremendo líder, un tremendo hijo de Dios. Y sus dos más grandes errores no tienen que ver con grandes fallas en su carácter, en su fidelidad a Dios, tienen que ver con su simple mortalidad, su simple descuido de no consultar a Dios. Eso nos lleva al final del pasaje. La Biblia nos dice si al final Josué consultó o no al Señor. Yo quiero creer que sí lo hizo. ¿Por qué? Porque luego en los versos 19 al 27 vemos que Josué da solución a este gran problema. Porque sí fue un gran problema. Porque de repente de un día para otro, él ha hecho una alianza con enemigos de Dios, con enemigos del pueblo de Dios, gente que son paganos, gente que se podía mezclar con su pueblo y contagiar, por así decirlo, por usar otro término, de su cultura, de su forma de pensar. Esa fue la razón por la cual Dios había dicho que debían eliminar estos pueblos. Porque esos pueblos significaba contaminación para su pueblo. Dios no quería que se mezclen. Pero por su error, Josué terminó con los gabaonitas al medio. ¿Cómo solucionamos eso? A los 3 días de hacer el pacto, se enteran que estos harapientos eran sus vecinos. Y quiero que noten el verso 18. ¿Qué produjo ese engaño? ¿Qué produjo en el pueblo de Dios? ¿Se dan cuenta? Primero, los israelitas honran su pacto, aunque fue obtenido por el engaño. Ellos dieron su palabra, así que no los matan. Pero vuelve a surgir un viejo enemigo. La murmuración. Oh, por ese pecado de murmuración, sus padres y abuelos fueron condenados a morir en el desierto. Y aquí, en esta nueva generación, por esta alianza, por esta frustración que produjo el error de Josué, este pueblo está repitiendo los patrones pecaminosos de sus antepasados. Tremendo riesgo. Esto es muy grave. Por un torpe error de Josué y los líderes de Israel, el pueblo comienza a murmurar. Había que detener eso urgentemente. Porque si no, este pueblo podía volver a repetir los errores de sus padres. Pero ¿cómo nos libramos de estos enemigos sin romper la promesa? Ellos juraron no dañarles. En el nombre del Señor. No podían romper su promesa. No podían romper este pacto porque el santo nombre de Dios estaba involucrado. Pero por otro lado, los gabaonitas tampoco podían ser recibidos como si nada, porque no hay evidencia de su fe, de su arrepentimiento. Hay que recordar algo muy importante. Aquí quiero recordar algo muy importante. En los primeros capítulos
vimos cómo la historia de esta mujer llamada Rahab, ¿recuerdan? Una prostituta cananea, enemiga de Dios, que al igual que los gabaonitas también escucha de Dios, al igual que los gabaonitas tiene miedo, y al igual que los gabaonitas ella dice, quiero hacer algo para escapar de esta muerte. Pero hay una diferencia, ella ayuda a los espías israelitas a escapar. Con ese acto, Rahab está demostrando algo muy potente. Ella ayudó a los enemigos de su ciudad, a estos dos hombres que iban a volver con sus enemigos y después traerlos para masacrar a sus vecinos, a sus amigos, a todos los que vivían ahí. Rahab está dándole la espalda a su propio pueblo, a su cultura. Ese acto es un acto tremendo, pero un acto de conversión. Ella se acerca humilde pidiendo misericordia. Los de Gabaón solo quieren salvar sus vidas y deciden a toda costa salvarse por medio del engaño. Hay una diferencia sutil, pero muy grande. Rahab está buscando someterse, rendirse, confiar en la misericordia de Dios. Los gabaonitas solo querían librarse de morir. Rahab dejó atrás su ciudad, su gente, su cultura. Los gabaonitas no estuvieron dispuestos a renunciar. Ellos solo querían salvar sus pellejos. Con su cultura, con su gente, con sus animales, con sus cosas, con todo. Rahab estuvo dispuesto a perderlo todo por seguir a Dios. Los gabaonitas querían salvar todo lo que tenían y eran. Así que tener a los gabaonitas era un riesgo para el pueblo. Nuevamente, ¿cómo solucionamos ese tema? La respuesta de Josué no es perfecta, pero es una solución magistral de liderazgo. En el verso 23 vemos que él maldice a los gabaonitas por causa del engaño. Los maldice a ellos y a sus descendientes, condenándolos a ser aguadores y leñadores de los israelitas. Hace trabajos de esclavo, de siervos. Ellos se habían presentado como siervos. Bueno, Josué les dice, van a ser nuestros siervos. De esa manera, Josué logra limitar, disminuir cualquier deseo de los israelitas de casarse o emparentarse con los gabaonitas. Porque de hacerlo así, ese israelita y su familia pasaría a convertirse en aguador y leñador. Entonces ningún israelita quisiera perder su calidad de ciudadano para convertirse en siervo. Y esa es una solución muy inteligente de Josué para preservar a su pueblo. Pero también hay algo muy interesante en esta maldición de Josué. Hay gracia y misericordia para los gabaonitas. ¿Te diste cuenta la última frase? Él los pone a trabajar como aguadores y leñadores en el templo. En el templo. Se necesitaba mucha leña para los sacrificios, mucha agua para lavarse de toda esa sangre y además los ritos de lavado. Había mucho trabajo para aguadores y leñadores en el templo, en el tabernáculo. Así que Josué los pone a trabajar en ese lugar donde estos gabaonitas estarían en constante contacto con la fe. Y esto es genial. En ese lugar
se leía constantemente la palabra de Dios. Todos los días se hacían oraciones a Dios. Todos los días se cantaban salmos constantemente. Y los gabaonitas están, entre comillas, condenados a estar ahí todo el día, siendo saturados de la palabra de Dios. Entonces Josué, con esta decisión al mismo tiempo que preserva a su pueblo, restringiendo la influencia de los gabaonitas a ese trabajo, busca que este pueblo gabaonita de engañadores pueda ser expuesto a la palabra de Dios y realmente abrazar a este Dios, no solo para salvarse el pellejo, sino abrazarlo como su Dios y su Señor. Y lo fantástico es que en las Escrituras encontramos evidencias de que muchos gabaonitas así lo hicieron. En el libro de Nehemías, cuando se recuentan los pueblos israelitas que volvieron después del exilio, están ahí contados los gabaonitas. Hay evidencias de que incluso había gabaonitas que eran profetas. Entonces, la estrategia de Josué rindió fruto. Hermanos, mucha gente ve la religión hoy día como un medio para obtener beneficios. Mucha gente ve que acercarse a una iglesia es bueno psicológicamente. De hecho, había un tiempo, no sé si les pasa a ustedes, pero yo tengo la sensación de que ha habido un cambio cultural. Cuando era joven, y si yo decía que era cristiano, te miraban como, oh, eso es malo. Pero hoy día, cuando dices que eres cristiano, incluso nos ha pasado, necesito Carlita, cuando hablamos con alguien que no es cristiano y le contamos que eres cristiano, te dicen, oh, qué bueno, qué interesante. Porque es un grupo, si va a la iglesia, ahí tiene redes de apoyo, es bueno para los niños, es un lugar donde no se habla bien, no dicen garabatos, hay buena gente. Hay muchos que lo ven como algo positivo. Hay muchos que incluso hasta creen en milagros y dicen, no, llévalo a tu hijo a la iglesia. O lleva a tal enfermo a la iglesia para que oren por él. Pero lo que realmente buscamos es una conversión sincera. No solamente adeptos, no solamente gente que busque salvarse o recibir algo. Estos gabaonitas vinieron a Israel por medio del engaño y vinieron a Israel con un interés egoísta. Y sí, tuvieron que enfrentar las consecuencias de su engaño y de su egoísmo. Pero no me deja de llamar la atención que Josué los recibió, Josué los expuso a la palabra de Dios. Interesante, ¿no? Sigamos compartiendo la palabra. No importa por qué medio pueda llegar la gente a la iglesia. Compartamos la palabra. Compartamos el Evangelio. Puede ser que muchos lleguen por motivos equivocados. Sigamos amando. Sigamos siendo fieles al Evangelio. Sigamos pidiendo discernimiento de Dios. Y en tu vida personal, sigamos orando y buscando la dirección de Dios. Hermanos, esta palabra tiene, creo yo, estas lecciones a nivel personal para nosotros, pero también como congregación. Jesús es el motivo de esta iglesia. Jesús es el motivo de ser de esta iglesia. Él es todo, Él es el centro de nuestra adoración, de nuestra devoción. Busquemos compartir este Jesús con todos. A veces, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado, a veces como que siento que hay ciertas personas que no son dignos de recibir el Evangelio. ¿Te ha pasado? Solo a mí. A veces como que, no, ¿para qué ha venido a la iglesia? ¿O para qué lo voy a invitar a la iglesia? Aquí están los peores engañadores y enemigos de Dios. Y es verdad, si fuera por Josué y en el mundo ideal, no debería haberlo recibido.
Pero ya está. Ya están ahí. ¿Qué hace Josué? Los expone en la palabra. Entonces seamos un pueblo que confía en Jesús, que consulta en Él en oración y que sigue compartiendo la palabra. El Señor es soberano. Él nos va a guiar, Él nos va a dirigir. Él, si te das cuenta, incluso va a usar nuestros errores y metidas de pata para bendecir a otros. Así como le dio la solución a Josué, Él nos va a dar la solución cuando nosotros nos equivoquemos, fallemos. Así que no todo está perdido, hermanos. Al contrario, tenemos la esperanza más grande y gloriosa. Amén. Oremos.